Seguimos en el mes de la Biblia. El devocional para hoy lleva como título Llamados a hacer respuesta en el contexto donde estemos. Yo le dije, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Daniel 4:9. Sirvo al Señor en una cultura étnica en la selva. Es un lugar de mucha actividad demoníaca. Al meditar en Daniel 4:9, encuentro la importancia de ser respuesta espiritual en el contexto donde estemos. Somos respuesta espiritual cuando estamos llenos del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor dice que en Daniel vivía el espíritu de los dioses santos. Esto quiere decir que el rey veía en Daniel la presencia de Dios, algo que no veía en los demás. Necesitamos reflejar la presencia de Dios. Somos respuesta espiritual cuando permanecemos en el contexto donde Dios nos puso. Daniel fue llevado cautivo a un lugar difícil, perdió todos sus derechos, pero a pesar de todo, nunca se rebeló contra Dios ni protestó. Él demostró obediencia a Dios a pesar del contexto en el que estaba. Estar llenos del Espíritu Santo es la clave perfecta para hacer respuesta al necesitado. Oremos juntos. Padre, mi oración es para que muchos cristianos sean llenos de tu Espíritu Santo y que estén preparados para dar testimonio de ti en el contexto donde se encuentren. También te pido con humildad que uses mi vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú me usas como instrumento de bien, como instrumento de bendición. Gracias, Señor, por un nuevo día de vida que me regalas, por la salud, por tu misericordia, por tu gracia y por tu favor. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe, Señor, toda gloria, recibe, Señor, toda honra y permítenos, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy quiero colocar de manera especial a los seguidores del canal de YouTube Reflexión. Te pido que al igual que a mí, tú seas llenándolos de tu Espíritu Santo. Señor, que este sea un día para recibir más y más de la llenura y andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, inclusive navegar en el océano de tu Espíritu. Que nuestras vidas se llenen de tu presencia. Que el poder del Espíritu Santo sea el que tome las riendas de nuestro corazón. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Queremos ser instrumentos de bendición. Ayúdanos a ser siempre guiados por el Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque
para siempre es tu misericordia. Bendito por siempre tú eres. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios. Suscríbase y active la campanita en el canal de YouTube Reflexión. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año, y empezamos con Apocalipsis capítulo 15, y nos dice así la palabra de Dios. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número de representante y que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces, uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó de humo, de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos en Esther el capítulo 6, el versículo 14, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice así la palabra de Dios. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán al banquete que Esther había preparado. Capítulo 7. Entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino, el rey volvió a decir a Esther: dime lo que desees, reina Esther. ¿Cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad del reino. La reina Esther contestó: si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo
sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no mereceríamos molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Ester contestó: este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Ester para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Ester, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. El rey clamó: ¿hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo, en el palacio, ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Luego, Harbona, uno de los eunucos del rey, dijo: Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Capítulo 8. Ese mismo día, el rey Jerjes entregó a la reina Ester las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llegaron a Mardoqueo ante el rey, porque Ester le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Ester volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviese el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Ester, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Ester dijo: si al rey le place, yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resultó agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata, el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dio a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío, le dijo: le he dado a Ester las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran, y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles
de los 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medios de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey, vestido con el manto real, azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. En cada provincia y ciudad, en cada lugar donde se llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a los que pudieron hacerles los judíos. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el Salmo 107 y nos dice así la palabra de Dios en NTV, Nueva Traducción Vivientes. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagan por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento, los llena de todas cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una oportunidad y profunda penumbra, presos de sufrimientos con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, le rompió las cadenas.
Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban en las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo declara y lo desea Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.